Realizaremos un circuito electrohidráulico en el cual tiene como componente más relevante una válvula 4.2 monoestable o una válvula 4.2 con accionamiento por bobina, como lo pueden ver. Dentro de sus componentes importantes también tenemos acá abajo una válvula limitadora de presión. Acá en la parte superior tenemos un presostáto y acá en la parte superior del tablero tenemos un actuador doble efecto. Para lo cual ahora realizaremos el conexionado hidráulico de este circuito electrohidráulico. Para continuar con el conexionado del circuito hidráulico, tenemos acá la válvula 4.2 monoestable, donde es importante reconocer las letras de su conexión. Como nos dice bien la normativa 1219-1, tenemos la letra A y B, que nos indica cuáles son las conexiones de trabajo. Tenemos la línea, el punto T, que es ese, que nos indica que es la línea de retorno, y P, que es alimentación. Por lo tanto, esta válvula, independiente de la simbología que nos aparece acá adentro, siempre tenemos que regirnos por las conexiones, según lo que nos indica cada válvula. Acá en la parte inferior tenemos una válvula limitadora de presión, ¿ya? En la cual tiene un punto de conexión P y tiene un punto de conexión T, ¿ya? Que de acuerdo al circuito vamos a ver dónde están identificados esos puntos. Acá en la parte superior tenemos un presostáto. El presostáto, como bien sabemos y se ha visto en el material teórico, el presostáto cumple la función como un interruptor de presión. Tanto puede ser para hidráulica como neumática. En este caso, el presostáto hidráulico tiene una entrada de presión y una vez que la presión alcanza el valor en el cual es graduado, permite que se puedan conmutar los contactos eléctricos que está acá. Por eso es que se mencionaba que es un interruptor, pero de presión. El 1 es el punto común, el 2 es cerrado y el 4 es abierto. Es decir, al ver esta configuración, nosotros podemos darnos cuenta que es un contacto múltiple o conmutador, debido a que, según lo que nos pide el circuito, puede ocupar o un contacto cerrado o un contacto abierto de este mismo elemento del presostáto. Acá vamos a ocupar un distribuidor, ¿ya? El distribuidor principalmente se ocupa cuando necesito hacer más de alguna conexión, ya sea de presión como retorno. Si nos damos cuenta, acá está la línea de presión, por lo tanto todas estas líneas, si yo me conecto de la bomba acá, toda esta línea va a quedar energizada, y si me conecto acá con T, toda esta línea va a ir a retorno. Acá arriba, ahora tenemos un manómetro en el cual tiene dos escalas de medida, la escala interior en rojo en megapascales y la escala negra, ¿no es cierto?, por la parte del contorno en kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y finalmente tenemos acá el actuador doble efecto, donde lo podemos distinguir por las dos conexiones que tiene. Y tal como dice el material teórico, un actuador es doble efecto debido a que permite generar fuerzas en ambos sentidos. En este caso, el actuador se va a extender, como también se va a retraer por acción hidráulica, por lo tanto va a ejercer fuerza en ambos puntos. A continuación empezaremos a conectar la válvula 4.2 monoestable. El circuito parte con la conexión desde la salida de la bomba. Acá, en esta bomba particular, marca FET, este equipamiento, es muy parecido en todas las marcas que trabajan tanto en hidráulica como en neumática. En la mayoría de sus veces tienen conectores, en este caso tiene dos puntos disponibles. En este caso yo puedo sacar tanto alimentación hidráulica desde este punto como el de acá, indistintamente, ya no varían nada. Y estos dos puntos son para la línea de retorno, ¿ya? Acá tenemos el motor eléctrico, en este caso monofásico, que al alimentarse le transmite movimiento al eje de la bomba. En este caso la bomba viene situada en la parte de acá, es una bomba de engranajes de 4 litros por minuto, la cual, si yo me conecto acá, puedo sacar la alimentación desde ese punto. Y ese es el primer punto que nosotros vamos a hacer. Voy a conectar, estos son acoples rápidos, siempre en los paneles didácticos se ocupan acoples rápidos, ¿ya? Se presiona el seguro hacia atrás y se conecta en el acople. Ahí quedó, si se dan cuenta, totalmente conectado. Y ahora, como voy a ocupar más de un punto de alimentación, lo voy a conectar acá en el distribuidor. Entonces yo al conectarlo acá, lo que permito es que toda esta línea quedó alimentada completamente. Es decir, si yo me alimento de aquí o de acá, yo voy a sacar alimentación dado que proviene desde la bomba. Ahora haremos el mismo punto, el mismo accionamiento, pero desde
el retorno. Al comunicarme el retorno, me puedo comunicar de acá, en el punto de acá, conecto, verifico que quede seguro y voy ahora al distribuidor y conecto. Y lo que me permite en este caso que toda esta línea, si yo necesito una descarga hacia el estanque, yo me puedo conectar en este punto. ¿Ya? Lo mismo pasó con la línea de alimentación, desde la bomba estos dos puntos quedaron disponibles. Para continuar con el conexionado al circuito hidráulico, como mencionamos, toda esta línea, al venir alimentado de abajo, toda esta línea quedó alimentada, toda esta línea vertical. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es alimentar la válvula 4.2 monestable. En este caso, yo me conecto desde el punto P, dado que el punto P es la alimentación. Entonces, conecto la manguera de acople rápido, como lo mencionamos anteriormente, y me conecto en la línea de alimentación. Esto es lo mismo que haya salido directamente desde la bomba. Y como la válvula, también la válvula 4.2 tiene una conexión de retorno, que la podemos distinguir de acuerdo a la normativa con la letra T, ese punto también yo lo voy a conectar al distribuidor, que es el paso que vamos a ejecutar a continuación. Entonces conecto la línea de retorno y la conecto acá. Y esto, como bien sabemos, se comunica directamente hacia el estanque. Para continuar con el conexionado al circuito, acá tenemos una válvula limitadora de presión donde vamos a conectar el punto P, que es la alimentación, y ahora la vamos a conectar acá al distribuidor, que también, si se dan cuenta, llega al punto P. Siguiendo con el circuito, vamos a conectar el presostato. El presostato, como le indicaba, necesita una presión para poder abrir o cerrar un contacto. Entonces, de acuerdo al circuito, yo voy a conectar este tipo de elemento, que este es un conector tipo T, ¿ya? El cual permite que se puedan conectar dos elementos en su extremo. De acuerdo al circuito, lo que nos indica es que desde la entrada de una de esas entradas se tiene que comunicar hacia el manómetro, que es lo que vamos a hacer a continuación. Se conecta desde la línea de trabajo A, que es la que está acá, línea de trabajo A, va a ir hacia uno de los puntos del presostato. Se conecto y conecto acá. Y ahí queda conectado. Esta salida disponible de este conector tipo T, yo lo voy a conectar ahora al manómetro. El manómetro que nosotros tenemos en el lado izquierdo tiene 4 conectores disponibles, ¿ya? Donde lo importante siempre es poder conectar una entrada con la salida, ¿no es cierto?, independiente si quedan lineales o cruzadas. Entonces, en este caso, el manómetro lo conecto al presostato, a la otra entrada del presostato, que es la que está acá. Ahí quedó conectado al manómetro. Y finalmente, ese punto del manómetro llega al actuador doble efecto. Entonces conecto ahora la salida del manómetro hacia el actuador doble efecto. Y ahí tengo conectado la primera parte del circuito. Después, la línea de trabajo B, que es la línea de acá, según el circuito, se conecta directo hacia el actuador doble efecto. Entonces conectamos la línea de trabajo B y ahora conecto hacia el actuador. Por lo tanto, la única línea que nos quedó para conectar es la válvula limitadora con la línea de retorno. Entonces, tal como lo mencionamos anteriormente, conecto la línea de retorno y en este caso lo voy a conectar al distribuidor para poder cerrar el circuito. Y de esta forma
tenemos el circuito hidráulico de nuestro circuito electrohidráulico de la guía número 1. A continuación procederemos a conectar la parte eléctrica de este circuito. Realizaremos el conexionado eléctrico de este circuito. Lo primero, reconoceremos los componentes. Al lado izquierdo tenemos nuestra fuente de poder, tal como indica en la parte superior, es una fuente de poder de 24 volt continua de 5 amperes. Si nos damos cuenta, en la parte superior, igual como se hacen en los circuitos de la simulación, toda la parte superior tenemos 24 volts y acá en la parte inferior tenemos 0 volts. Como esta es nuestra fuente de poder, tenemos que alimentar los otros dos tableros, ¿ya? El primer tablero es el tablero de pulsadores, ¿ya? Ahí tenemos pulsador, tenemos el símbolo del pulsador y en este caso estos pulsadores son abiertos, estos dos primeros lo podemos reconocer además por su numeración, 3 y 4, contacto abierto, y los contactos que están acá son contactos cerrados. Nos podemos dar cuenta, 1 y 2, 1 y 2. Tal como dice también la materia, el primer dígito es el orden correlativo de los contactos, por lo tanto es el contacto 1, contacto 2, contacto 3, contacto 4. Dos contactos abiertos, dos contactos cerrados para cada pulsador. El de abajo tiene exactamente lo mismo. El último, si bien es un pulsador, pero es un pulsador con enclavamiento, y ahí el símbolo no indica. Entonces este pulsador, para sacarlo de la posición de inicio, tengo que volver a presionar. Presiono, queda enclavado, vuelvo a presionar y sale de su posición de enclavamiento. Tiene dos contactos abiertos, dos contactos cerrados, al igual que el tablero de arriba. Y acá tenemos el tablero de relé. Tal como también se vio en la materia teórica, los relés son interruptores electromagnéticos, que al momento de energizarse su bobina, que es la parte más importante del relé, permite conmutar todos los contactos que dependen de él. En este caso, los contactos que nosotros ocupamos en estos tableros son contactos múltiples. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un punto común y tienen la opción de ocupar dos contactos, un contacto cerrado o un contacto abierto, y así sucesivamente. Por cada relé yo tengo 4 posibilidades de contacto múltiples. Ahí tenemos un contacto común, abierto y cerrado. Común, abierto y cerrado. Común, abierto y cerrado. Y común, abierto y cerrado. Cada relé tiene esa configuración. Hay tableros también que solamente traen contactos abiertos o contactos cerrados, debidamente definidos. En este caso, como le indicaba, el tipo de contacto que se ocupa acá es de contacto múltiple. Lo importante que le va a ayudar siempre es poderlo identificar por los símbolos. Y en caso que exista un grado de confusión, también identificarlo por los números, ¿ya? Los números, tal como lo mencionamos en el tablero de pulsadores, es característico tanto para los contactos abiertos como cerrados. La información que viene en este relé es exactamente la misma del relé inferior y también en el último relé que tenemos acá abajo. Ya, lo primero que realizaremos va a ser energizar ambos tableros, tanto el tablero de pulsadores como también el tablero de los relés. Entonces, lo primero que hago, me tomo de un punto, cualquiera de estos 4 puntos, por ejemplo me tomo acá, y voy a alimentar el tablero de pulsadores. Y ahora toda esta línea quedó energizada, tal como lo ven acá. Si se percatan, acá hay una línea continua que justamente nos demuestra eso. Toda esta línea quedó energizada. Y ahora lo que voy a hacer va a ser conectar en la otra línea. Voy a conectar el tablero de los relés, lo voy a conectar a la alimentación. Y ahí tengo la alimentación de 24 volts de ambos tableros. Eso es el primer paso que tengo que hacer. Ahora voy a alimentar la parte inferior, que es de 0 volts. Entonces conecto acá, y ahora conecto el tablero del relé con la fuente de poder. Si me doy cuenta, tengo alimentado tanto el tablero de pulsadores con 24 y 0 volt, como también el tablero de relé con 24 y 0 volt. Como le indicaba, ese es el primer paso y fundamental dentro del conexionado de un circuito electrohidráulico o electroneumático. Ahora partiremos armando el circuito electrohidráulico. Lo primero, el primer componente que tenemos es un pulsador sin retención. ¿Ya? Recordar que hay con retención o enclavamiento y sin retención, que es el que está acá. Entonces lo que nos pide es ocupar un contacto abierto. Lo que hago yo, de acuerdo a lo que dice el circuito, conecto en 24 volts y automáticamente
me conecto a la entrada de cualquiera de los dos contactos abiertos. En este caso voy a ocupar el contacto 13. Ingreso por 13 y voy a salir por el contacto abierto, que es el punto 14. Y de acuerdo al circuito, al salir por 14, debería ir a un contacto cerrado del relé K2. Y eso lo puedo ver acá. De acuerdo al circuito, esto iba a ser el relé K1 con sus respectivos contactos, y el de acá iba a ser el relé K2 con sus respectivos contactos. Lo que nos pide el circuito es que, salido desde el pulsador, yo tenga que conectar el relé, el contacto cerrado del relé K2. Entonces, me conecto, puedo ocupar cualquiera, recuerden que son contactos múltiples. Yo voy a ocupar acá ese contacto cerrado, y la salida de ese contacto cerrado, según el circuito, tiene que ir, en este caso, a la bobina del relé K1. ¿Y cuál es la bobina del relé K1? Acá. Recuerden que también la podemos identificar con la letra y número A1 y A2. Entonces, lo que dice el circuito, de la salida del contacto cerrado de K2, ingreso pero a la bobina de K1, ingreso ahí, y la salida de K1, finalmente, de acuerdo a lo que nos dice el circuito, debería llegar a los 0 volts. Si es que el circuito quedó en buen estado, yo debería hacer un proceso de alimentación y podría verificar si es que el circuito quedó bien conectado. Entonces, una vez armado el circuito, lo que nosotros podemos hacer es verificar si es que quedó bien conectado. ¿Y cómo puedo darme cuenta que quedó bien conectado? Porque acá tiene una luz de indicación el relé. Cuando se energiza de forma correcta, que en base a lo que nosotros armamos, se debería prender esa luz. Entonces, si yo presiono, se prende la luz de indicación. Por lo tanto, hasta ese punto que llevamos de la conexión, vamos bien. Desenergizo y sigo trabajando. El punto siguiente, lo que busca es poder generar un enclavamiento del pulsador. ¿Para qué se hace esto? Dado que, como se mencionó, los pulsadores son sin retención y una vez que se presionan, vuelven automáticamente a su posición normal. Es decir, un pulsador normal abierto, presiono, se cierra solo cuando yo presiono, y una vez que suelte, vuelve a su posición normal abierta. Para poder dejar un circuito con enclavamiento, lo que se tiene que hacer es primero energizar un contacto. En este caso yo voy a energizar el contacto abierto del relé K1. Si se dan cuenta, yo voy a ocupar el contacto 24, contacto abierto, y su salida la voy a conectar con la salida del pulsador. Entonces, ¿qué logro con esto? Quedó conectado la entrada del pulsador con la entrada del contacto del relé, la salida del pulsador con la salida del relé. Entonces, si yo presiono ahora, y si este circuito quedó bien conectado, yo voy a presionar solo una vez y la luz de allá se va a mantener permanentemente encendida. Entonces, el circuito con enclavamiento nos quedó bien. Ahora apago la fuente de alimentación y sigo con el circuito. La línea siguiente es una de las líneas más importantes, porque lo que busca es poder energizar el presoptato, que es el componente que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? El presoptato nos dice que tengo que alimentar de los 24 volts. Recuerden que tanto acá como acá, yo tengo 24 volts. Voy a sacar 24 volts. Y ahora me voy a ir al presoptato. Recuerden que el presoptato tiene una parte hidráulica y una parte eléctrica. Entonces, al irnos al presoptato, yo voy a ocupar desde los 24 volts, yo voy a ocupar el común, y según lo que me pidiera el circuito, yo podría ocupar o un contacto cerrado o un abierto. En este circuito, lo que nos pide es un contacto abierto, por lo tanto, yo entro al común y salgo por 4. Y al salir por 4, salgo por 4, ¿verdad? Y lo que me dice es que tengo que llegar a la bobina del relé, al relé K2. ¿Cuál era nuestro relé K2? Recordemos que ese, acá arribita, era K1, bobina con sus contactos. Este de abajo, ese, son las bobinas de K2 con sus respectivos contactos. Entonces ahora yo energizo
Si se dan cuenta, voy a energizar ahí, miren, la bobina del relé. Y la salida, que es la que está aquí, para cerrar el circuito tiene que ir a los 0 volts, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy acá, desde la salida de la bobina del relé a los 0 volts. Ya tengo esa penúltima línea energizada. Y por último, lo que nos queda es del contacto abierto de K1, recordemos que K1 está acá, este es K1, yo salgo un contacto de 24 volts y voy a ocupar un contacto abierto, como le indicaba. Entonces voy a ocupar el último contacto, 44, ¿ya? 24 al contacto abierto. Su salida, que es el común, se va a ir por fin al componente que nosotros queremos alimentar, que es la bobina de la electroválvula, de esta válvula 4.2 que le mencioné al principio, que es esta. Entonces acá tiene dos puntos de conexión, que voy a conectar acá, y la salida de la bobina finalmente llega a los 0 volts. Conecto acá, y ahora conecto a los 0 volts a cualquier punto disponible de los 0 volts. Y ahí tenemos el circuito listo para ser energizado, para lo que es el paso que vamos a hacer a continuación para ver si funciona nuestro circuito. Entonces presiono, energizo la bomba y ahora energizo la fuente de 24 volts. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el circuito? Si yo presiono, el circuito debería quedar enclavado. Por lo tanto, si yo presiono, veo que la luz arriba quedó energizada. Y si veo la acción del actuador, por efecto de la válvula 4.2, el vástago del actuador se extendió. Pero si se dan cuenta, el vástago no se devuelve. ¿Por qué no se devuelve? Porque la presión del circuito no es la que necesita el presostáto para poder funcionar. Entonces ahora yo voy a trabajar con la válvula limitadora, voy a trabajar con esta válvula, pero fíjense en lo que va a ocurrir acá con el manómetro. Voy a ajustar la presión de la válvula limitadora con la válvula, con el presostáto. Y al ajustar y al quedar la misma presión se van a dar cuenta de que el vástago se va a devolver. Ajusto y ahora el vástago se devolvió. Ahora voy a presionar. Como la presión ahora es la misma, si yo presiono, el vástago sale y se devuelve de inmediato. Si vuelvo a presionar, sale y se devuelve. Pero si yo abro y bajo la presión del sistema, por lo tanto la presión del sistema es más baja de lo cual está configurada el presostáto, si lo presiono, no se devuelve. Solo se va a accionar el presostáto cuando se alcance la presión a la cual está configurado. Si yo subo la presión, se acciona el presostáto y en este circuito en particular permite que el vástago del actuador con efecto se pueda devolver. Bueno, este ha sido el circuito electrohidráulico utilizando una válvula 4.2, un presostáto y una válvula limitadora. Muchas gracias.